Evidentemente con este pie tampoco se va a ver todo. Así que, porque son las cartas, son grandes, yo quería mostrarles por lo menos para que se vea todo esto. Cada vez se ve peor. Pero bueno, creo, ahí. No, ahí tampoco. A ver. Ay, pucha. Qué bronca me da esto. No sé. Se va a ver para otro tipo de tirada, se va a ver mejor, evidentemente, no para esta. Pero les voy contando más o menos qué es lo que va a ir saliendo. Acá cayó Demet, que es la casa de los pájaros. Entonces, lo que podemos decir es que en estos momentos pueden haber rumores, chismes, cosas acerca de ella. Lo que está para acá es el pasado. Así que mucho en el pasado no me voy a adentrar, pero sí por ahí en cosas que nos interesen. En el tema, por ejemplo, de amor. Está 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 4, 5. Cayó en la casa del árbol. O sea que su corazón realmente yo creo que le pertenece a una persona ya hace un tiempo considerable, ya hace años. ¿Qué más? Puedo preguntar si por el tema de trabajo, el ancla está en la casa 9, que es la de las flores, que es como si fuera un regalo, algo bueno que va a venir, porque estamos hablando de futuro precisamente, algo lindo que va a venir para ella, que es como si fuera un regalo, un obsequio, o sea, las estoy moviendo a ver si se ven mejor. Después, con el tema compromiso sentimental, ¿no? Muchas veces se usa para matrimonio, pero esto es el compromiso, es la carta del anillo. Cayó 1, 2, 3, 4 en la casa de los lirios. Bueno, es una buena casa para caer. Es algo que yo tampoco diría que es de ahora. Es algo que está en el tapete hace mucho tiempo. Que acá ella, en esto, si bien hay ciertos problemas, ciertos rumores que... Porque, a ver, el ataúd cayó en la casa 1, 2, 3, 4 de los caminos. O sea, que hay por ahí caminos que ella por ahí se le puedan llegar a cerrar en este momento. Y la carta del zorro cayó 1, 2, 3, 4 en el niño. Acá. A ver, depende cómo uno se lo mire. No, el zorro puede ser bueno o puede ser malo. Acá puede hablar de chismes. Bueno, justo los caminos salió en el jardín. Si ella va a estar tomando decisiones, esto ya es pasado. Son cosas que ya tomó y ya están cerradas. Vamos a ver entonces el tema del trabajo. Dije que bien, acá está en la línea de abajo, me queda la luna, que es muy buena. Acá me cae en la casa precisamente del perro. Puede ser que también se mueva con amistades en el tema de trabajo, pero bueno, le va a llegar como un trabajo, como un regalo. Puede ser que esté relacionado también con amistades o que haya amistades en el medio. La llave
cayó en la casa de la cigüeña, o sea que, bueno, o sea, son posibilidades que realmente o sea, que va a tomar y que es como que por ahí se tenga que trasladar también a algún lugar ella. En la montaña, ¿dónde me cayó? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En las estrellas. Acá hay ciertos, ¿no? 2, 4, 6, 7. Hay ciertos bloqueos. 2, 4, 6, 7, sí. En las de sueños, pero yo creo que con esto se desbloquea. Acá hay un hombre y el hombre está en la casa del oso precisamente, o sea que si yo tengo que hablar puede ser que haya un bloqueo en este momento, pero que esto sí se desbloquea. No, yo no, la verdad es que no vería mayor problema. Sí, tal vez que haya nerviosismo, que haya... Sí, cierta... Estoy hablando de ella igual, ¿eh? Pero es, va a ver, eso. La casa cayó en la del zorro. A ver, yo creo que acá no hay temas insalvables en la relación, para nada. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Bueno, justo la serpiente cayó en la casa de las nubes. Precisamente no es algo muy bueno porque puedes estar hablando de preocupaciones, gente que habla mal, chismes, gente venenosa. Evidentemente acá los estoy involucrando los dos, porque yo pregunto por los dos. Pero aunque yo no estoy preguntando por él, me cae arriba de él todo esto. A ver, la carta de las nubes, que son problemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me está cayendo la del libro. Bueno, hay problemas que por ahí están ocultos, sí, en este momento. Y la carta del látigo y la vara me habla de a ver, cosas reiterativas. Eh, Puede ser que el anillo, ¿no? Que es el tema del compromiso. O sea, puede ser que haya tensión por este tema de un compromiso. Yo me refiero a un compromiso sentimental. Sí, puede ser que en este momento haya problemas por eso. Yo igualmente acá creo que ella va a tener alguna notificación, está acá en la casa de la carta, pues mira, miren, puede ser una notificación buena en el sentido de que puede ser por un trabajo o puede ser una notificación legal también. ¿Qué más? Estoy viendo. Ah, ¿qué me cayó en la del anillo? A ver. Porque estoy que ir mirándolo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el anillo precisamente cayó el látigo y la vara. Así que yo diría que sí, hay problemas en este momento, pero que son totalmente solucionables porque el anillo me está cayendo en la casa del sol. Así que más que bien. Yo, a ver, con el trabajo, bueno, yo estoy diciendo que la verdad que por esta columna de acá que está la estrella también, aunque me cae en la carta de la cruz, yo creo que hay problemas que se van a ir solucionando. La hoz me cae en la en, en el casillero del hombre. Así que yo no puedo decir de que no haya algún tipo de inconvenientes en este momento.
pero que yo creo que son solucionables porque esta carta, que es la cigüeña, me cae en la carta de la mujer y es como que se toma vuelo. Y el jinete me cae en la casa de los lirios. No sé si antes me equivoqué y lo dije al revés, pero puede ser. A ver, hay como unas buenas noticias. Sí, hay buenas noticias. Sobre todo en el anillo, en la casa del sol, es muy, muy buena. Muy buena. Estoy viendo qué más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 6, 7. Bueno, el parque en los peces creo que es abundancia económica, puede ser algo que así tipo comerciales o algo o fiestas o eventos donde ella tenga que ir y que le van a redituar evidentemente económicamente. Acá en el ancla cae la cruz. Puede ser que se le termine una... A ver, ¿hay ofertas de trabajo buenas, muy buenas que ella va a tener? Sí. Pero también hay otra oferta de trabajo que por ahí se le termine a ella. O sea, que no llegue a buen puerto. Yo en tema salud no es que la veo mal, sino que la veo muy nerviosa y puede ser que haya algún tipo de discusiones, pero mucho nervio le veo. Estoy viendo qué más mirar. El libro, dije que, bueno, que cayó en la casa el libro. O sea, hay cosas que obviamente nosotros no sabemos, la casa es lo íntimo y así tiene que quedarse. Justamente está al lado del corazón, está cerca, bueno, la casa está acá cerca, el hombre, la mujer. Hay cosas que evidentemente son íntimas de ellos dos y así tienen que por lo menos permanecer ahora. Yo veo una ruptura, un distanciamiento acá. Después lo vamos a preguntar igual. Pero esto es algo, un panorama así en general para ella. Ahora vamos a verlo para él. Después les hago la tirada de la semana. Cortaré el video porque no, hasta que mezclo y todo, tardó 7 años. Me hubiera gustado, tal vez la próxima vez lo haga con cartas más chiquitas, porque no se termina de ver esto. Sí, por ahí se van a ver mejor otro tipo de tiradas. Vamos a verlo ya, ¿no? A ver cómo está. A ella en la salud veo preocupaciones referentes, creo que yo, no es que está mal de salud ella, sino preocupaciones referentes a un hombre, realmente. Puede que haya unas discusiones también, pero yo no veo separación. Igual voy a hacer la tarea. Será largo este video. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a ver si poniéndolas así se ve. No, no se ve. Ahí, no, menos, no se ve. Uno. Bueno, salió la luna en el primer casillero, el jinete, el libro, la montaña, los caminos, la casa, el látigo y la vara. 8, 2, 4, 6, 8. La serpiente y el barco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Después viene las nubes, los lirios, la torre, el sol, el zorro, el ancla, la cruz, el árbol, el perro, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9, el ramo, la llave, la mujer, los ratones, el trébol, el corazón, la carta, el ataúd, el anillo, la niña o el niño, el parque, los peces, bueno, el hombre, las lechuzas, el oso, la cigüeña, las estrellas y la guardia. Bueno, vamos a ver primero el tema de su salud. Es el árbol y cayó 2, 4, 6, 7, 8. Cayó en la cigüeña. Bueno, fue en la cigüeña, y la cigüeña es perdón, quiero compararlo. Es la de al lado. Uf. Bueno, acá hay un tema con su salud, no la está pasando bien, esto lo está marcando, porque justamente donde tenía que ir la cigüeña está la cruz. O sea que hay algún tipo de sufrimiento, sí, hay algún problema con su salud, sí, no voy a decir que no. Acá tenemos que mirar este cuadrado de acá. Yo más o menos sabía, es algo que ya no es de ahora, más allá de los nervios y todo eso. Y no estoy hablando de adicciones para nada de eso, no. Sino que son cosas que ya vienen de antes, del pasado, que son, a ver, como recurrentes, sí, son recurrentes. Puede ser, yo no había dicho la vez pasada, puede ser vesícula, páncreas, hígado, que esté un poco intoxicado eso, que se pueda llegar a hacer una desintoxicación, sí, totalmente, porque acá el barco, pues me está marcando un poco eso, me cae en el ramo, y la serpiente cae en el ataúd, o sea que es algo que se puede llegar a terminar, sí. Pero hay una preocupación, porque acá justamente cae el látigo y la vara en las nubes, o sea que acá es el tiquiti mental, o sea, como algo que es repetitivo, sí. Es muy mental también, El ataúd donde me cae son 2, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el libro. Bueno, cosas que están ocultas y por ahí van a quedar ocultas, porque el libro está cerrado, el ataúd está cerrado, pero también pueden ser cosas que se terminen, que se cierren, temas que se vayan cerrando. Bueno, a ver, él me salió acá, acá está un poco el pasado, acá está ella y está él, se están tocando. Yo no voy a decir que acá no haya un poco de por ahí discusiones, pero él me cae en la casa del sol. O sea que creo que va a ir mejorando esto. Ella me cae en la casa de la montaña. ¿Hay un bloqueo en este momento? Sí, hay un bloqueo en este momento. ¿Qué más? Pero yo creo que igualmente hay comunicación y todo esto. Todo lo que lo está afectando ahora, esto se va a ir, se va a cortar. De hecho, bueno, creo que por el trabajo él se va a tener que estar moviendo por el trabajo, pero hay buenas perspectivas, porque justamente toda la estrella me cae en la carta del ancla,
Así que las estrellas es lo que brilla, las ilusiones. Y los peces me caen, la carta de la cigüeña me caen los peces, así que muy probablemente se tenga que trasladar a algún lugar como para fortalecer por ahí su economía. El oso me cae, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 en la llave. O sea, sí, yo creo que él tiene la llave para mejorar su economía, sí, tiene. Totalmente. Los peces me está a ver, yo no voy a decir que él no haya tenido problemas de dinero ni nada por el estilo, pero creo que hay o se vislumbra como un futuro nuevo para él, pero creo que por eso tenga que trasladar a otros lugares para trabajar. Él justo salió acá, así que corazón. Vamos al corazón. 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La carta del corazón. 2, 4, 6. Me cayó en la carta del corazón. Bien, bien. O sea, acá un sentimiento hay. Hay un sentimiento. Yo no digo que no haya sufrimiento. El 36 me había caído en la casa de 2, 4, 6, 7 de las estrellas. Puede ser que ahora esté un poco sin esperanza, un poco sin rumbo, pero bueno, yo no lo veo como definitivo esto. 4, 5. No, la verdad es que no lo veo como definitivo. 2, 4, 5. Es claro, el trébol me cae como en la casa de los ratones. Como esta tendría que estar por ahí, estar ahí, está acá. Siente como que, yo creo que se siente solo, como que no está bien, pero honestamente yo creo que esto todo se va a solucionar. 2, 4, 6. Pueden estar alejados por el tema de trabajo, sí, pero yo no veo algo que no sea solucionable. Sí que hay sufrimiento, hay como un sufrimiento en este momento. A ver, la 27 es el niño. A ver, yo creo que va a haber noticias nuevas acá. También yo veo como una mejor. No sé de qué tipo de trabajo. Puede ser un trabajo donde haya mucha gente. Esto es lo que está marcando. Pero como que se va a tener que desplazar para eso. La 12 es como que hay mucha gente en este momento hablando de él, muchos chismes, muchas cosas que a él no le hacen bien. Y la carta de los bloqueos me sale en la casa. O sea que hay bloqueos que son íntimos, muy íntimos. Y la montaña, ¿qué me sale? La mujer. O sea que evidentemente en este momento sí hay bloqueos con ella. Esto sí, yo no voy a decir que no. Evidentemente en este momento hay bloqueos con ella, pero yo creo que son solucionables. Lo que veo que se siente muy triste, muy solo. Nada que no sea solucionable, yo por lo menos no lo veo de esa manera. Voy a cortar para sacar otros mazos de carta y ver la tirada de la semana. Bueno, vamos a hacer la tirada de la semana ahora sí. Yo pedí para la semana, no sé si se va a dar así, pero bueno, lo dudo. Saben que mis tiradas se dan entre 15, 20 días, un mes. Y antes que eso, yo les anoté algo para decirles, pero si no me olvido. Y es con respecto a todo lo que se está barajando en redes, o sea, por qué yo no hago tiradas cada 2 minutos, o sea, de cada cosa. Porque
Yo creo que eso es jugar con la energía de la gente. Esa es la respuesta. O sea, yo entiendo que haya gente que lo haga, yo lo respeto, yo no tengo nada contra absolutamente nadie, pero yo, ¿por qué no hago eso? Es porque va contra mis principios, ni más ni menos que eso. Eh, a ver, ¿cómo explicar? Cuando yo digo el inconsciente colectivo, otra vez lo voy a explicar, esto lo definió muy bien Jung, o sea, se lo pueden buscar por internet si quieren, es lo que está flotando en el aire, la información, y que cuando uno canaliza, baja esa información. Claramente no va a bajar lo que no tengamos que saber. A ver, porque la espiritualidad no dice lo que yo puedo decir o lo que no puede decir. El inconsciente tiene guardianes energéticos que no dejan que las cartas lo muestren. Y si llegan a mostrar cosas que por ahí son sabidas en un círculo íntimo, pero cosas que por ahí no se pueden decir por acá. Porque no nos olvidemos que detrás de todo, de cada persona, detrás de cada tirada hay personas. Entonces, bueno, cosas que son muy íntimas. Y no se puede hacer el mal con esto. A ver, obviamente hay gente que no es buena y cuando uno tira, sí, eso lo tenemos que decir. Pero yo no veo que sea el caso de estas dos personas. Estas dos personas son personas que quieren vivir su vida, que tendrán cosas por arreglar a un futuro, pero no, yo no... no este es el caso de hacer el mal, porque el tarot es una mancia sagrada. Si se practica mal, bueno, lo primero que los resultados no van a ser buenos, y segundo que al que lo hace también se le va a quitar ese don, por llamarlo de alguna manera, porque tampoco yo estoy diciendo que soy una persona bendecida y una indicada por el Señor para hacer esto. O sea, yo lo hago porque realmente me gusta. Y lo respeto mucho. Dicho esto, tampoco soy Dios, que lo tengo que saber todo o que no puedo llegar a equivocarme, porque la verdad la última palabra la tiene Él y la tienen las personas involucradas, que vuelvo a repetir, el libre albedrío es el poder elegir que tenemos cada persona. O sea, lo hagamos bien, lo hagamos mal, pero cada uno lo hace como puede. Y en tanto y en cuando no se aprenda la lección, se tendrá que volver a repetir. Esto lo quería dejar claro, que el tarot para mí no es un juego. No se puede jugar con esto. Créanme que yo ni siquiera para mí me tiro las cartas. Y cuando mis hijos me rompen mucho, ahí por ahí les puedo tirar. Pero yo no juego con esto, y como realmente creo en lo que hago, para mí no me las tiro. La verdad es esa. Y no sé si había alguna otra cosa que quería decir. Bueno, hay preguntas después, por ahí alguna me olvide, algo otra no, pero bueno. Vamos a ver la semana de él. A ver si se ven así. No se ve. No, yo ahora voy a tratar de acercar la cámara. Qué mala suerte que tengo con los... No tengo ángulo. Que tengo con los piecitos. No tengo el ángulo. A ver, como se puede correr, capaz que se pueda ver mejor. Perdón, esto es bastante improvisado lo que estoy haciendo hoy. Ahí se pueden ver. Discúlpenme, por ahí se ven mejor. Es como que se puede mover, no lo tengo agarrado a la mesa, pero igualmente es que mucho el ángulo de la mesa no me da. A ver si se mueve ahí un poquito. Ahí las pueden ver. Son 3 de copas, los enamorados, la reina de oros, la templanza, el 7 de bastos, la emperatriz y el 3 de oros. Yo quería sacar una carta, perdón, estoy media. Quería sacar una carta de energía
para Jan. Después vamos a sacar para Demet. A ver. La carta de energía para Jan Yamani, por favor. Bueno, esta. Amigabilidad le sale. Son dos árboles que se están entrelazando, ¿no? No sé si se ve bien ahí. Yo voy a mostrar amigabilidad y después les voy a decir bien lo que quiere decir. No sé dónde está. Es el palo de agua, así que es el palo de agua, ese es el palo de los sentimientos, porque esto es celeste. Entonces habla de lo que es sentimiento. Y es unión sin perder la individualidad, plenitud incondicional sin expectativas ni demanda. Con amigabilidad no dependes de otros y los otros no dependen de ti. El relacionarse surge del amor, compartir. Si el camino nos separa, no hay dolor ni sufrimiento, solo gratitud por los momentos compartidos. Bueno, es un lindo mensaje. Yo igualmente después voy a sacar del oráculo. Pero la unión, yo quiero recalcar esto, ¿no? Unión sin perder la individualidad. Claro, hay dos árboles que son de diferente color, se están entrelazando. O sea, puede haber una unión perfectamente, pero no con ello se tiene que perder quién es quién. Eso creo que apunta. A ver, ahí estamos. ¿Se sigue viendo bien? Sí. Bueno, acá, a ver, en el Lenormand me sale que el Lenormand es más, no es como el tarot, es diferente, es un oráculo, a mí me encanta, o sea, cada día me gusta más. Es mucho más concreto que el tarot. El tarot muestra posibilidades, si bien en Lenormand a futuro también, pero el tarot se eleva, para mí, manera humilde de ver, mucho más en lo que es la conciencia y nos da varias posibilidades, probabilidades, que obviamente están bajando de algún lado, que es el inconsciente colectivo, vuelvo a repetir, esa información, pero para mí va un poco más arriba. Y esta es mi humilde opinión, ¿eh? Si bien yo dije que hay bloqueos entre ellos dos, pero yo creo que, vuelvo a repetir, que esos bloqueos se solucionan. Y no es que haya bloqueos porque, a ver, hay distancia, puede ser trabajo, él no está bien anímicamente. Creo que la única que le da una mano es ella en este momento. Realmente está muy preocupada por él y por su salud. Eso salió. Sí que hay un bloqueo, pero yo no veo que haya una separación. De hecho, acá las cartas que salen me están saliendo de felicidad, de unión. A ver, me habla de relaciones felices, también puede haber acuerdos entre amistades, sí, pero de acuerdos. De una mujer que es completa en todos los sentidos, que hay en este momento, o sea, si no está hoy ya, esto es acá 10, 15, 20 días, una buena comunicación, hay un equilibrio, una comunicación que se va a dar en paz, tranquila. Acá son diálogos sin prisa y sin pausa. A ver, ¿hay una felicidad a futuro? Sí, hay como un golpe de suerte que pueda... Hay una mejora, acá me está hablando de la mejora. ¿Qué tipo de mejora? Me sale las de pentáculos, o sea que acá la mejora que él va a tener, evidentemente va a ser un golpe de suerte que va a conseguir por ahí un equipo de trabajo mejor que el que tiene hoy. O sea, creo que sus posibilidades a futuro de trabajo van a ser excelentes y tal vez con un equipo nuevo. No sé si por ahí se deshaga de todos, pero está buscando un equipo nuevo de trabajo realmente donde se lleven bien y las cosas se hagan en serio. O sea, las cosas se materialicen y se hagan en serio. Esto es lo que me sale para él. Después vamos a ir con las preguntas. Vamos a sacar una cartita de... Esta la voy a dejar. Vamos a sacar. O la voy a poner, porque también, o sea, entre las posibilidades está todo, ¿no? Y vamos a sacar para ella.
El mensaje del hoyo zen es lindo, porque uno puede estar en pareja, pero no por eso tiene que perder su individualidad. Y a ella le sale renacer. A ver, los voy a mostrar. Es esta carta, la voy a dejar acá. Y les voy a decir qué es renacer. Bueno, ya solamente creo que lo dice todo, ¿no? Es crecimiento y cambio. Bueno, soñoliento y dormido o rugiente y rebelde, sé consciente de que si lo permites, todo se transformará en algo nuevo. Bueno, para el Zen vienes de la nada y estás yendo a la nada. Estás en el aquí y ahora, ni vas ni vienes, todo pasa a través tuyo. Tu conciencia lo refleja pero no se identifica. Todos los estados son reflejos en un remanso eterno de conciencia. Bueno, crecimiento y cambio es que si realmente ella lo permite, todo se va a poder transformar en algo nuevo. Es una linda carta. La voy a mostrar. La guardamos y vamos a hacer la semana de ella. Seis, 7, espero que se vean. Son 9 de copas, son 5 de copas, son 6 de copas, son muchos sentimientos, son 2 de espadas, el 9 de bastos, el 6 de bastos y la reina de oros. Bueno, yo acá pienso que hay cosas que ella pensaba de una manera y que no se le están dando de la manera que ella, o no se le van a dar de la manera que ella imagina o piensa que son las cosas correctas para hacer. Yo pienso que, estamos hablando de sentimientos, ¿no? Porque yo veo un 5 de copas es triste, no es lindo. Después obviamente mejora. O sea que hay un poco de tristeza, pero también puede ser por algo que ella pensó que se debía hacer de una manera y se hizo de otra manera. Y yo quería buscar un mazo de cartas. Acá está, encontré. Para mostrarles el 2 de espadas después. Acá igualmente nos habla de reconciliación, de reencuentro con este 6 de copas. A ver. Yo pienso que ella se está como negando un poco los sentimientos, creo que me lo repite como 2 veces, porque el 2 de espadas, miren, acá está. Acá no se ve, pero acá esta carta, esta mujer está vendada y se cubre el corazón. ¿Pero por qué se lo cubre? Para que no le hagan daño. Entonces, dicho esto, porque le quería mostrar, porque por ahí en este no se aprecia, pero en el Rider sí, es bastante más gráfico en ese aspecto, es como que se está protegiendo, o también está en un exceso a la defensiva, porque está con la mente por ahí bloqueada y está temerosa de lo que pueda llegar a suceder. Pero bueno, yo veo acá una felicidad y una recompensa. Acá igualmente quiero ver los bloqueos. Permítame que voy a sacar unas cartas. 9 de espada, el loco y el sol. Bueno, les digo, acá son temores un poco injustificados con ese 9 de espadas que está ahí. Vuelve a repetir que no se asume lo que se siente por ahí en todos, pero es sufrir, es como miedos y dudas que te llevan a no hacer nada y sufrir por eso, o sea, es un sufrimiento absurdo. Pero bueno, lo bueno es que, claro, con el loco son temores injustificados, pero bueno, con el sol son emociones positivas, es un paso atrevido y se consigue lo que tanto se desea. O sea, esto vuelve a repetirse con otras cartas, pero vuelven a repetirse las tiradas anteriores. O sea que todavía esto evidentemente tiene que suceder. Y acá voy a aclarar esto, qué es lo que se va a ser premiado. Bueno, la verdad es que habla de una pareja enamorada y de un amor bueno y firme. Acá es un caballero de copas, va con su amor hacia ella. La verdad es que yo no veo, o sea, sí veo bloqueo, pero más miedos por ahí de ella que otra cosa, pero no veo que haya una ruptura. Igualmente ahora vamos a preguntar todo. ¿Qué más?
A ver, tengo las preguntas por acá. Bueno, una de las preguntas es si él estuvo con Francesca Chilemi. Vamos a sacar el hombre, que es el denominador. No sé si se ve bien. Este es el... Acá me sale la guadaña. Y acá, la mujer. Yo no voy a, o sea, no me voy a explayar. Esto es por un sí o por un no. Y yo estoy diciendo que no. Yo después, si miro las cartas, puedo ver engaños, puedo ver cosas, pero ya lo que tenía que decir, yo ya lo dije en su momento. A ver si se ve bien ahí. Es un no. ¿Qué más? Voy a agarrar este. Y... bueno, si él va a tomar las riendas de su vida. Esperen que lo voy a buscar a él. Sé que a algunas personas les molesta que baraje, a otras que no baraje, pero bueno, no se puede complacer a todo el mundo, eso es otra cosa que hay que aprender. Ni gustarle a todo el mundo. Y esto va para ellos dos también. No se le puede gustar a todo el mundo y no se puede complacer a todo el mundo, y hagas lo que hagas, igual van a hablar mal de ti. Esto es así y va para todos los seres humanos. A tomar las riendas de su vida era. Sí, las riendas de su vida. Bueno, 1, corazón, 2, 3. Yo digo que sí, que él va a tomar las riendas de su vida, sobre todo a nivel de trabajo. A nivel sentimental igual, no me sale mal, gente, miren estas cartas. Sí, va a tomar las riendas de su vida y va a tomar las riendas de su trabajo. Si ustedes me preguntan si él está consumiendo alcohol, yo diría que no podría asegurar que no lo consume en absoluto, por las cartas que salieron antes en otra tirada que hice, pero yo creo que está dejando de tomar, honestamente es lo que pienso. Después, a ver. A ver. Ahí yo tenía una de la carrera, pero me lo respondió solo el Lenormand, así que no la voy a hacer. Bueno, vamos a ver. Vamos a preguntar si tiene futuro la relación entre él y Demet. Esto sería así, 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 este bloqueo que hay. Por ahora, pero
yo creo que sí, esto tiene futuro. Totalmente. Acá está la llave, están las estrellas y la luna. A ver. Quiero ver un poquito más, discúlpenme. Sí. Y acá me queda el corazón en la base. Sí, yo no digo que no haya bloqueos, pueden ser bloqueos por trabajo, por cuestiones legales también. Pero sí, hay futuro. Me quedan la estrella y la llave. La estrella y la luna. Yo dije, siempre les digo, cuando hay dos astros juntos es muy buena combinación. Sí, hay futuro acá. No es que no hay futuro en esta relación. ¿Que hay complicaciones? Sí, hay, como cualquier pareja. Pero hay futuro. Y encima me queda la llave, la estrella y la luna. O sea, son dos muy buenas cartas. A ver si hay algo más. Bueno, lo de la ONG, que yo había dicho que se podía asociar con nuevas ONG o algo así, había dicho, eso ya salió, eso que había sido una tirada, no me acuerdo si hace 15 días o por ahí, más o menos por ahí, eso ya salió. Y, me preguntaban si Alessandro Rosica dice toda la verdad. Esto por ahí se vería mejor con el investigador social, dice toda la verdad. Yo creo que, bueno, Jan se está tratando de asociar con cosas nuevas, buenas, eso es lo importante. Creo que va a dar un cambio. Manuel lo que le gusta es la fama, pero acá yo no creo que él esté diciendo, están los ratones, le gusta la fama, la popularidad, que mucha gente lo vea, habla de la gente, pero honestamente yo veo que hay cosas que le informan, esto está claro, pero no está diciendo la verdad de todo. Y digo, esto da 3 cartas, y digo que no dice la verdad de todo, porque acá me salen las ratas, o los ratones. Entonces hay cosas que no son verdad. O también hay verdades a medias, cosas que no son verdad. Esto es lo que me sale a mí, por lo menos. Creo que no tengo más preguntas. A ver. Perdón, que voy a buscar una carta. Esta es. Entonces quiero que quede claro que yo no veo una ruptura. Sí que hay inconvenientes, por ahí hay falta de toma de decisión de una de las partes, otra parte que está muy nerviosa y agotada y que tal vez quisiera salir a la luz hoy, pero también por cuestiones legales no se pueda, porque lo está marcando, en algún punto está marcando eso. Pueden ser de ella también, no se pueda. Pero que esta pareja, o sea, si me preguntan si tiene futuro, y yo creo que sí. O sea, salió muy bien. Y aquí iba a preguntar, ya me olvidé. Dos, tres. Bueno, acá yo pregunté si esto porque no sé, el amigo de Jan. Acá hay mucho chusmerío, muchas cosas que están hechas a propósito. Mientras todos los bichos juntos salen. Bueno, el amigo no es tan amigo como él cree. Pero no, ella no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Acá esto fue hecho para hacer daño también.
estas informaciones que salen, acá están, o sea, está la serpiente, el zorro al lado del amigo, cosa que a mí mucho no me gusta, pero acá sale todo tipo de chismes también. Bueno, a él que mucho esto no le gustó. Bueno, ese amigo que se olvide, ¿eh? La cruz creo que es poco. Bueno, chicas, si tienen más preguntas, me lo pueden ir dejando por el Instagram. No voy a cerrar los comentarios en este, así que me pueden dejar los comentarios acá y ya iré viendo. Y les mando un beso grande. Espero que estén bien. Yo me tomé un tiempito porque necesitaba recargar energía. La semana pasada estuve sin energía completamente. Y si yo hago una tirada para que sea, o sea, la más tonta, si yo no estoy energéticamente bien, no sirve. O sea, no me sirve a mí, no les sirve a ustedes, no les sirve a nadie. Entonces necesitaba recargar pilas. Así que un besito. Si les gustó, le dan un like y se suscriben. Los oráculos, que hace un montón que no los saco, que siempre los quiero sacar y siempre me olvido. Así que los voy a agregar, discúlpenme. A ver, una para Demet. Una carta para Demet, por favor. Estas dos. Y a ver, para Jan. No sé por qué me dijeron dos, pero bueno, me dicen dos. Tres. Bueno, tres. Wow, cuántos mensajes que hay para decir hoy. A ver. Otra para allá. Bueno, vamos a ver, ella le sale la 15 y la 4. Acá vamos a ver qué es la 15 y la 4. La vocación, dice, cada persona tiene una vocación personal, un talento con el que ha nacido para hacer o saber ciertas cosas. Bueno, esto es verdad. Dice, una auténtica vocación no se puede negar y la tuya se está haciendo oír cada vez más alto. Bueno, acá dice, puede ver con la carrera, asuntos del corazón o el arte. Y después la otra es la 4, que es vigilancia. Quédate pendiente de la situación, pero todavía no hagas nada. Habrá tiempo para la acción más adelante y entonces necesitarás toda tu energía. Tendrás una idea mejor de lo que está sucediendo si logras mantener una actitud de observador indiferente. No es el momento de rendirse a las emociones o venirse abajo por los problemas de otras personas. Aléjate de pequeñas disputas, discusiones inútiles y personas que solo saben perder su tiempo. Cuando logres disipar el polvo de toda esta agitación, verás con mayor claridad lo que de verdad importa. Y él, lo voy a dejar por acá, le sale el 30, pero esta ya salió alguna vez. 30, la 1. Y la 26. 31 y 26. Bueno, vamos a empezar por la 1. Negación. El mundo, que es la 1. El mundo puede ser un lugar miserable y siniestro. A veces es necesario dejar fuera toda la fealdad y dedicar tu atención únicamente a las cosas bonitas y placenteras. Pero llevas demasiado tiempo haciéndolo. No te tapes los oídos y niegues la realidad.
Cuando niegas tus problemas y esperas a que pasen solos, puedes ponerte en peligro. Incluso una pequeña dificultad puede convertirse en un auténtico problema si rechazas lidiar con ello. Después viene el 26, que es aceleración. Adelante. A ver, no sé por qué me dijeron 2 o 3, será porque hay un mensaje así. Adelante a máxima velocidad, deja a un lado cualquier precaución y muévete tan rápido como puedas. Toma decisiones, acepta el cambio. Confía en tu propio juicio y en el de tus amigos. Sea lo que has aplazado, el tiempo para hacerlo bien se te está acabando. Un retraso más servirá solo para disminuir el resultado. El momento oportuno lo es todo y ese momento es ya. Y 30, victoria, has ganado o lo has hecho algún otro. De cualquier manera, el conflicto está llegando a su fin. Si el ganador eres tú, sé magnánimo y clemente. Y si puedes, haz las paces con tu adversario. Si en cambio no has salido victorioso, sé cortés en la derrota. A partir de ahora, sigue adelante con actitud positiva. En cualquier caso, escucha los mejores lados de tu naturaleza y afrontarás con mayor fuerza los retos que te presenten en el futuro. Bueno, lindas, y vamos a ver ella acá, que no te preocupes, decíale. Bueno, siempre ella se preocupa por todo. Vamos a ver que le 63. Sabemos que estás atravesando un periodo de dificultades, pero estás a punto de ver la luz al final del túnel. Todo va a salir bien, confía. Estás atravesando uno de tus miedos más profundos. Saldrás reforzado. Esta situación a largo plazo te liberará. Tú no has hecho nada malo, pero necesitas vivir esto para tu sanación, para conectarte con tu poder. Incluso si parece que todo está perdido, esta situación volverá a la luz, volverá a resurgir. Piensas que es el final, pero no lo es. Considera esto como una pausa mejor que un final. El destino está a cargo aquí. Tú no pierdes nada y lo ganas todo. Bueno. Es linda carta. Y a ver, salieron 2. Sentir y misión. Vamos a ir primero con misión. Estos acontecimientos tienen que ver con tu propósito vital y con la conexión con tus talentos y potencialidades. Eres inmenso, mucho más de lo que crees ser, y tu talento es necesario. Regálaselo al mundo. El mundo espera a que compartas tu luz. Permítete brillar. Eso, que se permita brillar. Él tiene mucho potencial, se tiene que permitir brillar. Tiene que creer en él nada más. No tengas miedo a hacer algo diferente, a romper moldes, a hacer algo que no has hecho antes. No permitas que tonterías como la experiencia, el dinero y los títulos te alejen de tus sueños. Llevas muchas vidas preparándote para esto. Lo que ha de ser para ti, será para ti. La vida desplegará su magia, solo has de permitirlo. De modo que afianza tus fuerzas y expresa aquello que tienes en el corazón. Tu contribución es muy importante y tocarás vidas. Es tu forma de expresar el amor a través de tu trabajo y has de hacerlo. No tengas miedo, no titubees. Siente en tu corazón qué quieres, qué deseas, qué hace tu corazón cantar y ponlo en marcha. Aunque desafíe lo preestablecido, desafíe la lógica racional, la vida no es racional. La vida es un universo cuántico de infinitas posibilidades. Permítetelo, sueña en grande. No hay nada que no puedas hacer o no puedas hacer. En el sentido de tu existencia, tu propósito y la llave de tu felicidad. No puedes dejarlo pasar. Puede ser que la situación o la persona por la que estés preguntando estén directamente relacionadas con tu misión y supongan una oportunidad para ti. Y la otra es sentir, 74. Dice, suelta la mente, suelta el control y ábrete a sentir las emociones en profundidad. Permite sentirlas, expresarlas, llorarlas si hace falta. Déjate ser. En la expresión de esa emoción está implícita una sanación. Juzgamos algunas emociones como negativas y las reprimimos. Tratamos de no sentirlas y de huir de ellas por medio de drogas, el sexo, el alcohol o cualquier tipo de distracción externa. Pensamos que si sentimos tristeza es porque somos defectuosos y no sabemos hacerlo en el juego de la vida. Sumérgete en tu tristeza, siéntala con toda tu intensidad, atraviésala, siente sus texturas, disfruta tu tristeza. Es necesaria
Y se está produciendo una sanación. Permite que afloren todas esas emociones que juzgas como malas. Son necesarias y deben ser liberadas para de este modo haya espacio para todas las bendiciones que la vida tiene para ti. Si sientes furia o rabia, permítelo. Eso te llevará a expresar tu verdad y a ser tú mismo. Permite la sanación, permite los procesos. Siente todo lo que has estado obviando durante años. El no querer sentirlo es lo que te desconectó de tu corazón y te llevó a la mente. Ahora es el momento de darle cabida, de permitir que todo eso aflore, porque te estás conectando con tu corazón y estás recuperando la capacidad de sentir como los niños. Y eso es maravilloso. Es un bello proceso en el que estás inmerso, que convertirá tu corazón en un corazón leal, en un corazón compasivo y capaz de acogerse a sí mismo y a otros seres, incondicionalmente. Cualquiera sea la emoción que estés sintiendo, acéptala plenamente, sin juicios acerca de que si debería ser de otra manera o si deberías hacerlo de otro modo. Acógelo todo y simplemente permítelo. En el amor todo tiene cabida, el amor solo incluye, todo está bien contigo, eres maravilloso, solo siente, no huyas de la intensidad de la existencia, solo vívela. Y esto lo quería leer todo porque realmente creo que es lo que le está pasando a él. Y justo me había olvidado de leer el oráculo y menos mal que decidí leerlo porque es muy importante lo que dice este oráculo, muy importante. Bueno, ahora sí, un besito.